Dice así la palabra del Señor, Daniel, capítulo número 1, versículos del 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Leamos ahora el versículo 17 y el versículo 20. Dice así el 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de invocar tu nombre, sabiendo, Señor, que tú eres el Padre de toda sabiduría, de toda inteligencia, que tú eres, Señor, quien la reparte como tú quieres. Por eso en este instante, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros entendimientos, nos des la sabiduría suficiente, Señor, para comprender todo lo que tú tienes para darnos en este instante. Es en el nombre tuyo, buen Señor Jesucristo, que lo rogamos. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, son tan amables. Escojan un lugar donde puedan estar en contacto visual conmigo, por favor, para no moverlos a ninguna parte. Y para que de esa manera tengamos un buen día, una buena enseñanza. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy voy a hablar acerca de la firmeza del carácter moral y espiritual de Daniel. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, la integridad implica una disposición tanto interior para mantenerse fiel a los principios de la vida cristiana, como también exterior, para no dejarse dominar por la contaminación que esté alrededor de uno. Amén, gloria al Señor. Y yo quiero, hermanos,
en el día de hoy mostrar a ustedes el elevado carácter de Daniel y de sus amigos, porque no solamente fue Daniel, ¿verdad? Sino que él estaba con 3 jóvenes más. Y aún ellos, estando viviendo en una sociedad pagana, ellos jamás se dejaron contaminar en su fe por lo que tenía alrededor de ellos. La fe de Daniel hizo que él se volviera un ejemplo de fidelidad para los creyentes, aún de nuestra época y para todas las épocas que se han vivido de aquí para atrás. Gloria al Señor Jesús. El profeta comprendía visiones y sueños. Él y sus amigos estudiaron con ahínco la lengua de los caldeos, así como su literatura. Los jóvenes se aplicaron y Dios los recompensó. Aunque estaban entrenados por la Academia Real, Daniel y sus compañeros se rehusaron comer alimentos de los babilonios. Amén. Se rehusaron comer aquellos alimentos que eran de la mesa del rey. Se rehusaron comer de los alimentos de la realeza. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿saben por qué lo hizo Daniel? Simplemente porque él tenía una ley que se lo prohibía. La ley que Dios había dado a Moisés muchos años atrás, pero él era fiel ante eso que el Señor había ordenado. Y entonces él, como judío, no podía comer animales que la ley de Dios consideraba inmundos y que lo iban a contaminar a él. Y es exactamente lo que hemos estado leyendo en estos días. Amén, gloria al Señor. En el libro de Levítico, ahí está todo esto escrito. En el capítulo 11 de Levítico, cuando lleguemos a Deuteronomio, en el capítulo 14 de Deuteronomio, allí va a estar hablando de todas estas cosas también, como las hemos estado leyendo en estos días, en que hemos estado estudiando o leyendo el libro de Levítico. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no comía Daniel de esos alimentos? Porque en las sociedades paganas, como una de donde ellos estaban viviendo, las carnes en general eran dedicadas a alguna divinidad. La decisión de no comer el alimento real era una forma de decir no a la idolatría y al paganismo babilónico. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, hoy yo quiero hablar especialmente a los padres con respecto a sus hijos jóvenes, con respecto a la juventud, porque a veces nosotros nos dejamos casi que manejar por nuestros hijos. Ellos nos manejan, nos chantajean, nos envuelven y hacen con los padres lo que ellos quieren. Pero hermanos, la lección de hoy retrata la historia de 4 jóvenes judíos llevados cautivos a Babilonia. De los 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, la persona de Daniel sobresale sobre todos los demás y es quien tiene mayor realce en la narrativa que voy a estar haciendo ustedes o en el libro que vamos a estar estudiando, gloria al Señor. Su fidelidad a Dios e integridad moral son demostradas en medio de una cultura esencialmente pagana. Yo creo que acerca del paganismo, ustedes lo entienden perfectamente, no tengo que explicarles mucho. Un pagano es aquel que tiene ídolos, que sus creencias no son en el Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que ellos creen en multitud de cosas. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que el fruto de la formación moral y espiritual de estos 4 jóvenes fue recibida ¿de quién? De sus padres. Porque en la época en que estos jóvenes estaban viviendo antes de ser llevados cautivos, Judá estaba en la peor crisis espiritual de todos los tiempos. Estaban viviendo una crisis espiritual
espantosa. O sea que no era porque estaban en una iglesia tremenda, en una iglesia consagrada, en una iglesia que tenía todo para que ellos pudieran crecer en la mejor forma. No, estaban en un pueblo que estaba descarriado totalmente. Los reyes, los sacerdotes, los que tenían que mostrar santidad, eran los peores. Mas, sin embargo, el Señor siempre se guarda un remanente. Amén. El Señor siempre se guarda a alguien que le teme a Él. Esos eran los padres de estos 4 muchachos. Hermanos, o sea, las actitudes de Daniel lo llevaron a desafiar la orden del rey de Babilonia, la mayor autoridad del mundo de su época. Era el hombre más poderoso del mundo en ese instante. Mas, sin embargo, Daniel, por su formación, por su entereza, por su fidelidad a Dios, fue y se plantó y dijo: desafío a este rey. No voy a hacer lo que él está ordenando, gloria al Señor. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque él quería guardarse fiel ante su Dios, ante sus leyes, ante lo que sus padres le habían enseñado. Hermanos, estamos hoy en día nosotros en el siglo XXI. Amén. ¿Saben qué quiere decir eso de que estamos en el siglo XXI? Quiere decir que estamos en un tiempo que está marcado por el mayor paganismo de toda la historia. ¿Por qué? Porque hoy hay facilidad de comunicación y los paganos mandan su mensaje con la misma facilidad con que nosotros mandamos los mensajes de salvación. Ellos con la misma facilidad mandan sus mensajes. Así como nosotros tenemos acceso a la televisión, al internet, a la radio, a la televisión, a todas las cosas, ellos tienen la misma capacidad y el mismo acceso que tenemos nosotros. Amén. Así como las iglesias manejan dinero y son ricas, también ellos manejan dinero y son ricos. Sí, hermanos, hoy en día el paganismo tiene todas las cosas a sus manos también, igual que los tenemos nosotros, gloria al Señor. Hermanos, al leer la historia de Daniel y de sus amigos, nosotros somos desafiados. ¿Somos desafiados a qué? A mantener firmeza de carácter en medio del tiempo que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, en medio de todo lo que hoy en día nosotros podemos enfrentar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso yo quiero hacer un llamado a cada uno de los padres que están aquí en esta noche, aquí en este recinto, para que ustedes como padres puedan enfrentar todo esto que vamos a hablar de aquí en adelante. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, Daniel adoptó una postura moral que jamás negaba su fe. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, adoptar una postura moral que jamás niegue nuestra fe. Hay ocasiones en las cuales a ustedes en su trabajo, sus amistades, sus conocidos pueden invitarle a cualquier cosa, a tomarse una cerveza, a fumarse un cigarrillo, a asistir a una fiesta, a ir a coquetearle a una mujer, a hacer cualquier cosa. Pero usted debe mantenerse en su firmeza moral y decir: yo no participo de estas cosas, yo no hago estas cosas, yo soy un creyente de la palabra de Dios, soy un creyente del Señor Jesucristo, amén. Soy un creyente en lo que mi Dios ha dicho que debo hacer. ¡Aleluya! Hermanos, y debemos conservar siempre nuestra fe y la ética cristiana en medio del mundo, en medio de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. La integridad moral de Daniel tiene mucho que enseñarnos. Mire, la situación política, la situación moral de Judá, en esa época, después de la caída del rey Joacás, como encontramos en Daniel 1, donde hemos leído, dice en el verso 1 de Daniel 1,
en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este Joacim había ascendido al trono de Judá por medio de Necao, el faraón de Egipto. Y vamos a mirarlo en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, Segunda de Reyes, capítulo 23. En el versículo 34 vamos a encontrar esta afirmación de parte de la palabra del Señor acerca de lo que estoy diciéndoles. Dice así, aún empezando en el verso 31, dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y miren lo que dice, y reinó 3 meses nada más en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey ¿a quién? A Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre. Y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces, como ustedes ven, era un tiempo difícil para el pueblo de Judá, para esta tribu, para esta nación. ¿Por qué? Por causa del propio pecado de ellos. Si ellos hubieran sido fieles, el Señor los hubiera mantenido en el mismo nivel que los mantuvo durante el tiempo de David y de Salomón. Pero lo que pasa es que ellos habían simplemente abandonado al Señor, lo habían dejado de lado y se habían solamente concentrado en sus concupiscencias, en sus pecados, en toda la maldad que ellos estaban haciendo. Perversidades y rebeliones contra Dios formaron parte del antecedente histórico del rey de Judá. En el año 606 antes del Señor Jesucristo, Nabucodonosor invadió y dominó la ciudad de Jerusalén, llevando a Babilonia los tesoros del templo. Hermanos, yo creo que aparte del templo, Nabucodonosor estaba interesado en cosas más importantes, aparte de las riquezas, porque cuando Nínive cae por causa de Babilonia. Y el crecimiento de Babilonia fue extremadamente rápido. Avanzó y dominó a todo el mundo de su época, pero en Babilonia no tenían mucha gente preparada, mucha gente inteligente, mucha gente que supiera gobernar. Entonces, este Nabucodonosor, como era un hombre inteligente, él dijo, vamos a traer a la gente inteligente de los otros países, pero que sean de los jóvenes, que sean de los más fáciles de enseñar, más fáciles de moldear, para que de esa manera puedan ayudarnos a nosotros en este imperio tan grande que tenemos. Amén, gloria al Señor. Por eso las pretensiones de Nabucodonosor no eran solamente de tipo material, sino igualmente culturales. Pues él llevó a los nobles de la casa real, versados en el conocimiento, entre los cuales estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, ¿cuál era la situación espiritual de Judá en ese momento? Después de la gran reforma política y religiosa en Judá, promovida por el rey Josías, saben que fue el nivel más alto que alcanzó Judá en todos los tiempos, fue con el rey Josías. El rey Josías hizo que
hubiera un tipo de avivamiento tal que toda la gente estaba consagrada al Señor, estaban sirviendo al Señor. Pero eso, cuando el rey Josías murió, cuando él pasó, eso se acabó inmediatamente. Hermanos, los sacerdotes, la casa real y todo el pueblo se pervirtieron espiritualmente después de esto. El rey Sedequías, por ejemplo, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehová, el Dios de Israel. Como dice en 2 Crónicas 36:13. Judá permitió que la casa de Dios fuese profanada por las abominaciones de los gentiles. El reino del sur logró entristecer de esa manera el corazón del Señor. Ahora, el imperio babilónico, que fue el Señor quien se lo permitió, llegó y arrasó por completo con Judá. La secuencia del texto del primer versículo dice: vino Nabucodonosor, en donde estábamos leyendo en Daniel capítulo 1, en el verso 1, dice: vino en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hermanos, porque hubo 3 incursiones del rey de Babilonia contra Judá, no fue una sola, fueron en 3 ocasiones que Nabucodonosor fue contra Judá, gloria al Señor. En la primera, el imperio babilónico se llevó los tesoros de la casa del Señor. Esto ocurrió en el año tercero del reinado de Joacim, que es el que estoy leyendo aquí, en el año 606 antes del Señor Jesucristo. En la segunda ocasión, que fue la segunda incursión que hizo Nabucodonosor, en el 8º año del reinado de Joacim, Nabucodonosor deportó los nobles de la casa real, o sea, en el año 597 antes del Señor Jesucristo. La última incursión tuvo lugar en el año 586, cuando el templo de Jerusalén fue saqueado, destruido y quemado, así como los muros de la ciudad santa fueron derribados, como dice en Segunda de Reyes, capítulo 25. Vamos a mirar ese pasaje, Segunda de Reyes, el capítulo 25. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 8 hasta el 21, dice de la siguiente manera. Dice: cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, lo que de oro en oro, lo que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote, Seraías, el segundo sacerdote,
Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Amén, gloria al Señor. Bueno, como ustedes se dan cuenta, Nabucodonosor llevó todos los utensilios de la casa de Dios al santuario de la divinidad de ellos, que era Marduk, llamado también Bel, a quien el rey babilónico atribuía absolutamente todos sus triunfos, todas las conquistas de su imperio, no sabiendo que era el Señor quien estaba permitiendo todo esto. Amén. Por causa del pecado de su pueblo, por causa del pecado de Israel, o sea, en este caso de Judá. Ahora, veamos lo que pasó con los jóvenes que fueron llevados. Volvamos otra vez a Daniel, al capítulo 1. Y ahora miremos el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, verso 4, muchachos en quienes no hubiese, vean ustedes, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos, vean ustedes, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Por el Señor. Hermanos, eso es un intento de culturizar a estos jóvenes con una cultura diferente a la que ellos tenían. Amén. Eso es lo que quería hacer Nabucodonosor, convertirlos de judíos a babilónicos. Pero ahora Nabucodonosor se iba a llevar una gran sorpresa. Amén, gloria al Señor. Porque habían allí 4 jóvenes que no se iban a doblegar ante él, que no se iban a inclinar nunca ante sus dioses, así estuviera en peligro la vida de ellos. Amén, gloria al Señor. Esto, hermanos, es lo que los teóricos de la psicología definen como carácter. O sea, que eran jóvenes de carácter, jóvenes que tenían un carácter a toda prueba. Gloria al nombre del Señor Jesús. Los jóvenes hebreos tenían una buena conducta por medio de la educación y el testimonio observado de ¿quién? De sus propios padres. Ya les he dicho que ellos habían crecido en un país que estaba en ese momento ¿cómo? Totalmente corrompido, exactamente, pervertido, descarriado. No tenían absolutamente nada de Dios. Más sin embargo, había unos padres que sí eran santos, que no se habían dejado contaminar por el medio ambiente y que ellos estaban también enseñando a sus hijos lo correcto, lo adecuado. Y es donde yo quiero hacer énfasis en este momento a cada uno de los padres que estamos aquí. Amén. ¿Qué están haciendo ustedes con sus hijos? ¿Están solamente facilitándoles que ellos se vuelvan expertos en el Nintendo, que se vuelvan expertos en el Xbox, que se vuelvan expertos en el Internet, en la navegación por el Internet? ¿Eso es lo que ustedes están permitiendo? Que se vuelvan expertos en marihuana, en cocaína, en no sé en qué tipo de drogas. Hermanos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Que se vuelvan expertos en el manejo de armas, en pandillas,
en no sé qué más cosas. ¿Qué es lo que estamos permitiendo nosotros? Que nuestras jóvenes, nuestras señoritas se vuelvan expertas en noviazgos con gente inconversas, que se vuelvan expertas en bailes, que se vuelvan expertas en modas del mundo. ¿Qué es lo que estamos permitiendo nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos los padres los que tenemos que dar buen ejemplo. Somos los padres los que tenemos que enseñar bien a nuestros hijos. Somos los padres. No después lo que decimos en la excusa, es que él no quiso venir, él no quiere venir, él no quiere prestar atención. Yo he hecho todo lo que he podido, pero él no me presta. Hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que dar ejemplo, y el ejemplo nuestro es la mayor enseñanza. Si nuestros hijos nos ven orando, ellos van a tener que orar. Si nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia, van a hacer lo mismo. Pero si nosotros lo que queremos es inculcarles reglas y rigideces en las cosas, ellos lo van a rechazar por completo. Ténganlo por seguro. Si usted va a enseñarle a su hijo, vaya a orar, nunca lo veo orando. Y el niño podría decirle, papi, pero yo tampoco te veo a ti. Mami, pero yo tampoco te veo a ti. Vaya, lea la Biblia, que la Biblia no tiene usted todo para poder crecer santo y perfecto delante de Dios. Nunca lo veo leyendo la Biblia. Papi, pero yo tampoco te veo leyendo la Biblia a ti. Mami, pero tú tampoco lees la Biblia. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, estos jóvenes, para obtener apoyo y usar la inteligencia de ellos a su favor, para eso era que estaban allí, para eso era que los había llevado Nabucodonosor, para poder utilizarlos a favor de él. Amén, lo dice el Señor. Sabía que forzosamente tendría que moldearlos, culturizándolos con todo lo que hacían y todo lo que creían los babilónicos. Sin embargo, muy pronto los babilonios se dieron cuenta que la formación cultural y sobre todo religiosa de aquellos cuatro jóvenes hebreos era fuerte. No sería fácil hacerlos olvidar sus convicciones de fe. Por eso Nabucodonosor los sometió a un proceso de culturización muy fuerte, muy grande. Hermanos, en fin, el emperador caldeo elaboró un programa cultural que fuese eficaz en la extinción de la cultura judía. Los jóvenes hebreos participarían de la comida del rey, de la mesa del rey. Verso 5 dice, de Daniel 1, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pero hermanos, aquí fue cuando el carácter de Daniel empezó a ser puesto a prueba. Y no era tanto Daniel el que estaba siendo probado, sino lo que sus padres le habían enseñado. Era lo que estaba siendo probado. Miren, hermanos, hoy el mundo nos arranca a los hijos desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos. Los niños a los 3 años, 4 años ya están en las escuelas, en los jardines, en las cosas. ¿O no es así? Así es. Porque si no los llevan en esa época, se atrasan sus hijos. Se atrasan, y es la pura verdad. Entonces, usted hoy tiene menos años de los que teníamos antes. Mi mamá por primera vez me llevó a la escuela a los 7 años. ¿Cuáles 7 años? A los 10 años. A los 10 años, hermana Guadalupe me llevó a mí por primera vez a la escuela. ¿Cómo le parece, hermana Rafaela? A los 10 años me soltó. Y ella, pero claro, en esa época ella me enseñó absolutamente todo lo que ella sabía. Y me enseñó a ser como ella era. Y gracias al Señor que ella tenía una buena formación también.
a pesar de que en esa época todavía no era cristiana. Pero era una mujer temerosa de Dios. Así había sido criada. Gloria al Señor. Hermanos, Daniel y sus amigos fueron puestos a prueba en una cultura diferente, en una tierra igualmente diferente, extraña. La formación de estos jóvenes chocaba con la cultura babilónica. En otras palabras, ellos eran firmes en su carácter, en especial en el caso de Daniel, su carácter íntegro tenía que ver con su personalidad. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que como se sabe era ofrecida a todos los dioses de Babilonia. A pesar de ser muy jóvenes, Daniel y sus compañeros demostraron la madurez suficiente para reconocer que el exilio babilónico era fruto del pecado de sus gobernantes, de sus sacerdotes y de sus padres, aunque no el de ellos, pero de todos los demás. Amén. Gloria al Señor. Ellos sabían que era por causa del pecado que Dios había permitido todo eso. El mundo de hoy, hermanos, está ofreciendo banquetes igualmente vistosos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Banquetes extremadamente atractivos. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros le hemos dado para que ellos lo rechacen? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le hemos dado para que ellos no se dejen contaminar? Hermanos, necesitamos que convertir a nuestros hijos en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y ya sabemos cómo discipular a la gente, es lo que estoy enseñándoles todo el tiempo. Es enseñándoles de la vida cristiana, es enseñándoles los valores del cristianismo, es enseñándoles la doctrina de la palabra de Dios, es enseñándoles la Biblia, simplemente, así es todo. Amén, gloria a Dios. Mire, no obstante, debemos seguir el ejemplo de Daniel y sus amigos, aprendamos con ellos, pues sus vidas no consistían en meras tradiciones religiosas, sino en una profunda comunión con Dios. O sea, hermano, que nosotros no vamos a enseñarle a nuestros hijos tradiciones religiosas, sino que convicción, vida con Dios. Vamos a enseñarles a vivir con nuestro Dios. Que ellos sepan cuáles son las verdaderas convicciones de un cristiano. Eso es lo que tenemos que enseñarles a sus hijos, que tengan una profunda comunión con Dios. Ellos eran fieles al Dios de Israel y guardaban su palabra en el corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Bueno, hoy el tiempo ha pasado tan rápido, no sé ni por qué, pero ya son las 9, miren. Ya me faltan solamente 8 minuticos, voy a avanzar rápidamente a ver qué pasa, si alcanzo a terminar el tema. Pero yo creo que en el versículo 8 encontramos un secreto. Y dice el verso 8 del capítulo 1 de Daniel, y Daniel propuso en su corazón, fue Daniel quien lo propuso, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aleluya. Y dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bueno, nuestro Señor siempre apoya nuestros buenos propósitos. Él siempre está en nuestra parte. Él siempre está de nuestro lado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando Aspenaz, jefe de los eunucos, recibió órdenes de Nabucodonosor para prepararlo a los jóvenes hebreos, él los reunió y les dio órdenes en cuanto a la dieta diaria, como ya les dije, en el verso 5. A continuación, les cambió los nombres hebreos por otros babilónicos, porque cada nombre de estos 4 jóvenes alababa el nombre de nuestro Dios. Cada nombre era un nombre que se encargaba de exaltar el nombre del Señor, de nuestro Dios. Mire, por ejemplo, Daniel significaba Dios es mi juez. Misael significaba Él es alguien que viene de Dios. Azarías declaraba el Señor es mi ayudador. ¿Y quién me hizo falta? Daniel, Misael, Azarías y Misael. Entonces ahí están todos. Cada uno de ellos, por eso este hombre les cambió los nombres.
les cambió el nombre. Inmediatamente dijo, ¿a dónde fue que estaba leyendo? Daniel, el capítulo 1, el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Ya conocemos esta parte, sabemos lo que pasó allí, de allí en adelante. Amén. El Señor les permitió, ¿verdad?, que ellos salieran mejor en este examen. Entonces, estos jóvenes tenían una buena conducta, estos jóvenes tenían una buena educación y ellos estaban viviendo de acuerdo al testimonio observado por sus padres. Sin embargo, muy pronto los babilonios empezaron a darse cuenta que no podían hacer lo que querían con estos muchachos. Por eso terminan hasta cambiándole el nombre. A Daniel le llamaron Belsasar, a Ananías le llamaron Sadrach, a Misael le llamaron Mesac y a Azarías le llamaron Abednego. Sin embargo, cuidadosa e inteligentemente Daniel propuso otra dieta a Aspenaz, que es lo que le acabé de leer hace un instante, y lo convenció, porque dijo, mira, solamente son 10 días, en 10 días tú vas a ver qué está pasando. Si estamos mejores, está bien, nos dejas, pero si estamos peores, haz tú lo que tú quieras y nosotros vamos a obedecerte. Pero hermanos, el Señor ya tenía un plan, ¿verdad? Nuestro Dios, Él siempre nos respalda. Y nuestro Dios actúa, no fue porque ellos fueran vegetarianos. No, Señor, Daniel no era ningún vegetariano. Él lo que no quería era contaminarse y eso fue lo que vio nuestro Señor. Y por eso le honró esa fe. Por eso lo respaldó y por eso hizo que saliera bien. Amén. Hermano, Daniel es un modelo de excelencia para nosotros, aún siendo llevado muy joven al exilio babilónico. Daniel conocía verdaderamente al Dios de su pueblo. Daniel tenía convicción de que ningún alimento, por bueno que fuera, tendría más valor que la relación entre él y su Dios, gloria al Señor. Al igual que otros jóvenes de la Biblia, como por ejemplo Samuel, en 1 Samuel, versículo 3, del 1 al 11, igual que José en Génesis 39, 2, igual que David en 1 Samuel 16, 12, igual que Timoteo en 2 Timoteo 3, 15, hermanos, ellos supieron mantenerse firmes y no contaminarse con nada de lo que estaba alrededor de ellos. Daniel es un modelo de excelencia para la juventud que busca una vida de rectitud y compromiso con el Evangelio y su ética. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Ustedes son los padres. Los jóvenes, la Biblia dice que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. Entonces no vamos a esperar que nuestros muchachos hagan lo correcto. Somos nosotros como padres, hermano Francisco, hermano Bulberto, hermano Braulio, hermano Giovanni, hermana Margarita, hermana Rafaela, hermana Teresa, hermana Guadalupe, hermana Jessica. Somos nosotros como padres los que tenemos que sembrar estos buenos fundamentos en nuestros jóvenes, en nuestros jovencitos, en nuestros niños, en nuestros muchachos. Aleluya. Amén. Porque ellos van a actuar de acuerdo a lo que tengan de base, a lo que tengan sembrado en ellos. Si están sembradas buenas bases, van a rechazar todo lo malo. Si están llenos de la palabra, van a rechazar todo, porque la palabra va a ser su fundamento, va a ser su respaldo. Así hicieron David, así hizo Samuel, así hizo Timoteo, así hizo José. Amén, gloria al Señor, porque tenían un fundamento firme. Habían aceptado lo que sus padres le habían enseñado. Entonces, la devoción de Daniel es inspiradora para todos los que desean conciliar la vida cultural en una sociedad sin Dios con una vida de oración y compromiso con el Evangelio. O sea, hermanos, no podemos conciliar, por ejemplo, la oración con el cine. No podemos conciliar los ayunos con las fiestas de los bailes.
No podemos conciliar la lectura de la Biblia con la ida a un antro. No, nada de esas cosas tienen conciliación. Allí no hay encuentro, no hay nada. Eso no tiene para nada. No, Daniel es un modelo de integridad en una sociedad corrompida, en una sociedad corrupta. La imponencia de los templos babilónicos, el poder político del Estado y la clase sacerdotal de los caldeos escondían el proceso de corrupción sistemática que más tarde culminaría con la caída de ese gran imperio. En medio de toda aquella cultura pagana, el joven Daniel, él se mantuvo íntegro. Y los jóvenes que estaban de amigo de él se mantuvieron también íntegros. ¿Saben por qué? Porque él era el ejemplo que ellos estaban siguiendo. Ojalá que nosotros podamos crear jóvenes que se conviertan en ejemplo de todos los que estén alrededor de ellos. Ojalá que nosotros pudiéramos criar jóvenes que se conviertan no en seguidores de todos los demás, sino que sean ellos los ejemplos que sean para seguir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sin embargo, cuando Daniel fue desafiado por los ministros del imperio a abandonar la fe, el profeta no flaqueó. Antes, continuó perseverante en su fe, a pesar de que estaba amenazado de muerte. A pesar de que estaban diciendo que si no hacía esto, le venía aquello otro, que iba a terminar en el foso de los leones, que los otros iban a terminar en el horno ardiendo, que iban a ser muertos. A ellos no les importó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados y habían visto que ya el Señor los estaba respaldando, que ya el Dios de ellos estaba con ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, para terminar quiero decirles, y voy a quitarles solamente unos 2 minuticos, cómo debemos hacer nosotros para perseverar con un carácter puro en medio de una sociedad corrompida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que esto queda contestado si nosotros miramos la vida de Daniel, cómo él se comportó. La vida de ellos nos estimula a ver la vida con los ojos de Dios. Nos estimula a que somos llamados por Dios a ser la sal de la tierra. Tenemos que saber eso, que el Señor nos llama para ser sal de esta tierra. Y el Señor dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? Hermano, la sal es la que preserva los alimentos para que no se corrompan, para que no se dañen, es la sal. Si usted quiere conservar una sal, una carne, llénela de sal y no se va a corromper, no se va a podrir. Así era como hacían nuestros abuelos. Cuando no había nevera, cuando no había hielo, no se había descubierto todavía el hielo. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente le echaban mucha sal y se conservaba. Eso somos nosotros para este mundo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz en las tinieblas. Hermanos, somos sal y somos luz de este mundo. Por eso necesitamos guardar nuestro corazón y vivir una vida de comunión con Dios. Aquí no es con preceptos religiosos, aquí no es con leyes de una institución o de una... No, es con la comunión íntima con nuestro Dios, con ese devocional diario que debemos tener en nuestras casas. Eso es lo que nos da la fuerza, la fortaleza, el vigor para seguir adelante. Hermanos, seamos como Daniel y sus 3 amigos, firmes en nuestro carácter. Estén de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a permitir